Bien, vamos a cambiar de tema totalmente. Volvemos con este caso. El hombre que falleció luego de que su mujer se negara a que le hicieran una transfusión de sangre. Su mujer es testigo de Jehová y aparentemente, por lo que conocemos, el hombre no lo era cristiano y su familia se oponía justamente a esta actitud por parte de la mujer. Nos hacíamos esta pregunta: ¿qué posición asumen los médicos en estos casos, no? Y por eso estamos en comunicación telefónica con Javier Sima, que es director del Hospital Carrillo de Ciudadela, que es donde falleció este hombre. Sima, buen día. Agostina Scioli y Claudio Rigoli lo saludan. Hola, buen día. Buen día. Estábamos aquí haciendo, referencia a este caso. Justamente se dio en la institución que usted preside. ¿Cómo han sido los hechos? ¿Fue la propia mujer la que se presentó para impedir que le hicieran esta transfusión? El paciente llegó por una herida de arma de fuego el día viernes, inconsciente y en estado crítico. Y desde el primer momento hubo una comunicación de que profesaba esta religión, testigo de Jehová. ¿Quién comunicó eso, doctor? Buen día. Lo comunicaron los familiares y posteriormente después se convocó en las próximas horas de internación ya en terapia al anciano de la Iglesia de los Testigos de Jehová, en la cual ratificó que había profesado esta religión. La comunicación con el anciano... Hola. Una pregunta, doctor ¿Sí? Sima. Esto viene todo por parte de la familia de quién era su mujer. La esposa. Pero por parte de la familia de la víctima, quien terminó muriendo como consecuencia del impacto de bala, dicen que es católico, apostólico, romano. Sí, la verdad que en esa situación profesaba, de acuerdo a la comunicación de la esposa y de la autoridad de la iglesia, profesaba últimamente esta religión. Y la comunicación con el anciano fue para tener alguna condición técnica en la cual pudiéramos suplir la negativa desde la esposa de poder suministrarle algún hemoderivado, básicamente sangre. ¿Hubo alguna consulta telefónica a la familia de la víctima? La familia de la esposa. Digo, pero a los padres de la víctima. En esto hay una orden de prioridad para tomar decisiones y la que está en primera instancia es, en este caso, si existe la figura de cónyuge o esposo, es la que primero decide en esta condición. Y en el caso, por ejemplo, doctor, que se hubiese presentado allí los padres de la víctima diciendo, no, mi hijo, que le hagan la transfusión porque mi hijo es católico, no es testigo de Jehová. ¿Qué hacen ustedes, por ejemplo, en la emergencia de que la persona se le está muriendo o está en estado gravísimo, no? Sí, el estado fue crítico y la necesidad desde el primer momento siempre existió como posibilidad, y cuando fue real la necesidad hubo que solicitarla formalmente y también por escrito la negativa de parte de la esposa. En esa situación hay toda una jurisprudencia que define que en la medida que el paciente inconsciente y sin haber definido previamente por escrito la negativa para transfundirse, como es de práctica probablemente habitual, en ese caso la definición la tiene la esposa o cónyuge, en este caso esposa o esposo o cónyuge, que está primero en la lista de definición de la voluntad. Aún cuando no hay una documentación firmada, porque muchos testigos de Jehová también nos escriben y nos dicen que ellos firman un documento en el que indican que en caso de estar inconscientes... Sí, por eso les hacía mención a este documento, que no lo tuvimos y por eso tuvimos que tener como condición la definición de la esposa. Y alcanza también con la palabra, usted decía que han convocado a un tercero. No, el tercero fue porque tuvimos que introducirnos en el tema de que existen para prácticas habitualmente programadas, cirugías programadas, la posibilidad de un recuperador de sangre en el cual recupera las pérdidas y las ingresa nuevamente. Así burdamente les estoy diciendo, esto tiene mucho más conocimiento la gente de la iglesia. No era la posibilidad que pudiese suplir esta necesidad. ¿Es el primer caso que se registra ahí en este hospital? Mientras nosotros estamos en la dirección de esta naturaleza en cuanto a condición crítica y de emergencia. Después existen, hemos tenido en la historia del hospital necesidades de cirugías programadas. Eso es otro contexto y tiene otro tipo de alcance y posibilidad de resolución. ¿La mujer tuvo que firmar después algún tipo de consentimiento? Porque, la esposa firmó en la historia la negativa de transfusión. De la transfusión, sí. Claro.
y de alguna manera se hace cargo del fallecimiento de esta persona. Digo, porque en general, a ver, eso lo he dicho en varios medios sin desvincular la responsabilidad de absolutamente nadie, pero la situación crítica del enfermo desde que llegó al hospital ya condicionaba el estado y el pronóstico ominoso del mismo. Claro. O sea, definir que con la transfusión se hubiese salvado, no estamos de acuerdo, porque eran múltiples las posibilidades que necesitábamos de asistencia. Se han brindado todas, la que no se ha brindado básicamente es la transfusión, por lo que estamos mencionando, pero no es algo que desde el punto de vista de la evolución del paciente hubiese modificado el pronóstico desde su inicio. ¿Qué pasa en el caso que llega un paciente y se tenga conocimiento que es testigo de Jehová, pero no hay ningún familiar ni una persona cercana que decida por sí o por no la transfusión? Un caso es muy buena la pregunta. ¿Ustedes lo hacen? Es muy buena la pregunta porque esto lleva a definirlo desde el punto de vista ético, cultural y también desde la jurisprudencia, de lo jurídico, y está contemplado esa situación en la cual si no existe un documento escrito previamente que niegue la transfusión a ese enfermo y no hay nadie que acompañe y define esta situación, el médico debe proceder bajo el primer principio de la actividad médica, que es el de beneficencia, con lo cual debe tomar las decisiones ahí en base a la condición que le requiere la situación. Y en un caso de cirugía programada, ¿cuál es la actitud que toman los testigos de Jehová? En general es la misma, pero de alguna manera existen otras variantes como para poder generar una medida para mejorar lo que se llama hematocrito, que es la cantidad de glóbulos rojos circulantes en los vasos sanguíneos. Ahora, o sea, la definición de la negativa existe. Yo digo, es como que cada uno tiene derecho a pensar y a creer y a llevar su vida en adelante como quiera, ¿no? Digo, pero por un lado los testigos de Jehová aceptan una cirugía programada, pero no aceptan una transfusión que forma parte de la medicina. Sí, existe como posibilidad para esa cirugía. Existe, o sea, las transfusiones no están siempre sí o sí con necesidad para cirugías. O sea, uno puede tomar la responsabilidad de aceptar una cirugía y no necesariamente necesite transfundirse. Claro, o sea, está siempre ante la posibilidad, es un contexto diferente ese. Sí. ¿Les explicó esta persona a la cual usted acudió para conocer un poco más, ¿no?, de los testigos de Jehová, dónde radica esta negativa para que se realicen transfusiones? Sí, eso, a ver, está dentro de las referencias bíblicas de las cuales se generan estos mandatos para los hemoderivados. Pero sí, son situaciones filosóficas, culturales, religiosas que uno debe respetar. O sea, desgraciadamente uno se pone en una situación, pero puntualmente hay todo un aval desde lo jurídico a través de un caso que ha sentado precedentes y que de alguna manera ha ampliado esta situación hacia otros tratamientos, no solamente hacia los hemoderivados y testigos de Jehová, sino que se ha ampliado otras posibilidades terapéuticas. Claro. Todo el mundo recuerda el caso de Albarracín, este joven que era testigo de Jehová, que también fue víctima de un robo, ingresó al hospital. En ese caso su mujer se negó a que le hicieran también una transfusión de sangre. Él mismo había firmado un documento en ese caso y fue el hecho que llegó a la Corte Suprema. Y la Corte avaló la decisión del paciente. Exacto. Es decir, de que no se realizara esta transfusión. Y la familia estaba desesperada. En realidad fue la propia familia. Si uno toma esa decisión, cada uno es el dueño de su vida, en definitiva. Sí, a ver, uno no puede invalidar el principio de autodeterminación de su voluntad. Claro. Sería una intromisión jurídica violar esa condición ética y de valor de humano. Lo que teníamos hasta el momento el conocimiento, doctor, era que la víctima que terminó muriendo era católico apostólico romano y que acompañaba a su mujer, según los vecinos, acompañaba a las recorridas de su mujer en todas las actividades que hacían los testigos de Jehová. Nunca dijeron que se había convertido como testigo de Jehová. Entonces, uno piensa por criterio, dice, si esta persona es católica, apostólica, romana, hay que respetar su creencia como debemos respetar la creencia de los testigos de Jehová. Pero si ahora dicen que él se había convertido a esa religión... A ver, no tenemos la fe de la Iglesia de Testigos de Jehová. O sea, la situación definió que inclusive la documentación del vínculo con la esposa hubiese que diferirla porque la condición de emergencia no permitía decirle a la familia vaya y busque el certificado de casamiento.
En esta situación también hubo la necesidad, por eso le digo, en otro contexto y por otra temática, de convocar a autoridades de la Iglesia. Claro. Inclusive, bueno, esto está judicializado desde el orden penal. Claro. Esto siempre habitualmente tiene alcance de lo cívico, pero no necesariamente hay que judicializar cada uno de estos casos si no hay una situación, digo desde lo civil, no desde lo penal. Porque ya está definida la situación en base a cómo debe proceder el profesional en este tipo de circunstancias. De hecho, la internación del paciente duró más de 48 horas y siempre fue permanente la comunicación con la familia en este aspecto. Bien. Y doctor, ¿y cuál es su posición y su pensamiento con respecto a esta postura que tienen los testigos de Jehová? Mire, uno tiene que ser abierto a todas las posibilidades religiosas y tiene que ser respetuoso de la autonomía de cada uno de los individuos de este planeta. Mientras esto no invalide los principios éticos de la profesión médica y no vaya fuera de lo que es desde el orden jurídico, uno no puede innovar e intrometerse en la voluntad de cada uno de los sujetos que vienen a acudir al hospital. Tenemos que ser respetuosos de todo tipo de condición. Exacto. Sin duda. Doctor Sima, muchísimas gracias por No, este al contacto. contrario. Que tengan buen día. Igualmente para usted. Hasta luego.